La función de covarianza nos brinda información sobre la relación entre dos variables aleatorias y está definida como la esperanza de la variable aleatoria x menos su media por la variable aleatoria y menos su media. Si expandimos el producto que se encuentra dentro de esta esperanza, obtenemos lo siguiente. Ambas expresiones son equivalentes. En particular, esta nos permite determinar qué pasa si tanto la variable aleatoria x y y son independientes. Sabemos que cuando las variables aleatorias x y y son independientes, entonces la esperanza del producto de x por y es igual al producto de las esperanzas, es decir, la esperanza de x por la esperanza de y. Y por lo tanto, si nosotros calculamos la covarianza de estas variables aleatorias independientes, implica que la covarianza de x y y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y menos la esperanza de x por la esperanza de y, lo que es igual a 0. Por lo tanto, podemos asegurar que si dos variables aleatorias son independientes, entonces su covarianza es igual a 0. Sin embargo, el resultado inverso no necesariamente es cierto. Salvo en el caso de variables aleatorias normalmente distribuidas, sí tenemos que se cumple el resultado como sí y solo sí. En el caso de más de dos variables, la covarianza es una matriz, es decir, la matriz de covarianza. La media del vector aleatorio se define de la siguiente forma. Aquí, cada uno de los elementos de mu es mu i y es igual a la esperanza del componente i de nuestro vector aleatorio, mientras que la matriz de covarianza se define de la siguiente forma. Cada sigma ij es igual a la covarianza entre la variable aleatoria xi y la variable aleatoria xj. Notemos que esta matriz es simétrica. La covarianza satisface las siguientes propiedades. Es decir, la esperanza de x menos su media multiplicada por y menos su media es igual a la esperanza de y menos su media multiplicado por x menos su media. La covarianza de una variable aleatoria consigo misma es igual a la varianza de esta variable aleatoria. Calculemos la covarianza de ax con y. Esto es igual a la esperanza de x menos su media por y menos su media. Aquí, al ser la esperanza una función lineal y a una constante, esto es equivalente a por la esperanza de x. Por lo tanto, se puede factorizar a y a su vez sale de la esperanza. Calculemos la covarianza de estas sumas de variables aleatorias para llegar a esta expresión. Por definición, la covarianza de estas sumas de variables aleatorias es igual a la esperanza de esta suma menos su media por la esperanza de esta otra suma menos su media. La esperanza de esta suma de variables aleatorias y de esta otra suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas, ya que la esperanza es una función lineal. Nota que dentro de la esperanza tenemos la suma desde i igual a 1 hasta m de xi menos su media, por la suma desde j igual a 1 hasta n de y menos su media. Y esto a su vez se puede escribir como la esperanza de la suma desde i igual a 1 hasta m de la suma desde j igual a 1 hasta n de xi menos su media por y menos su media.
Y como la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, obtenemos el resultado. De esta propiedad 4 podemos deducir que si tenemos n variables aleatorias independientes, entonces la varianza de su suma es igual a la suma de las varianzas. Usemos la propiedad 2 de la covarianza y escribamos esta varianza de la siguiente forma. Por la propiedad 4 que tenemos aquí, esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta n, de la covarianza de xy con xj. Si desarrollamos esta suma, obtendremos la covarianza de x1 consigo mismo y de x1 con el resto de las variables. De forma similar, para la variable x2 obtendremos su covarianza consigo misma y de x2 con el resto de las variables. Y así hasta llegar a las covarianzas con xn. Y esto se puede escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de las varianzas de xy. Nota que el resto de los términos aparece dos veces. Entonces lo podemos escribir como dos veces la suma sobre i y la suma sobre j, pero con i distinto de j, de la covarianza de xy con xj. Con esta expresión podemos calcular la varianza de la suma de variables aleatorias generales. Pero si tenemos independencia, entonces estas covarianzas van a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos el siguiente resultado para variables aleatorias independientes. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos variables aleatorias independientes con varianza sigma cuadrada y queremos calcular la covarianza de xy menos la media aritmética con la media aritmética. Primero notamos que la covarianza de xy menos su media aritmética con la media aritmética es igual a la covarianza de xy, o sea, alguna de las variables aleatorias, con respecto a la media aritmética menos la covarianza de la media aritmética consigo misma. Y usamos que la covarianza de una variable consigo misma es igual a su varianza. Para evitar confusiones de notación ponemos xk. En esta parte estamos usando la propiedad 3 y 4 de la covarianza. Como tenemos independencia, el único término que no es igual a 0 es cuando i es igual a k. En esta parte estamos usando que la varianza de cada xy es sigma cuadrada. Y el resultado que buscamos es 0. La covarianza puede ser un indicativo de la dependencia entre dos variables aleatorias, pero tiene la desventaja de que depende de la escala de estas. Por lo tanto, si es una constante, las variables aleatorias a x y y tienen la misma dependencia que la variable aleatoria x y y. Pero la covarianza de las primeras es igual a veces la covarianza de las segundas. Para evitar esta diferencia, se trabaja con el coeficiente de correlación, que se define de la siguiente forma. Ahora veremos las propiedades de este coeficiente. La prueba de esta propiedad se basa en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la cual dice lo siguiente. Vamos a probar que esta desigualdad es cierta. Si suponemos que este producto de esperanzas es finito, entonces existen dos posibilidades. Ya que estas variables aleatorias están elevadas al cuadrado, esta cantidad puede ser positiva o puede ser igual a 0. Primero supondremos que es positiva. La prueba se basa en aplicar nuestras hipótesis a esta esperanza que estoy escribiendo. Esta variable aleatoria que está elevada al cuadrado es mayor o igual que 0 casi seguramente. Por lo tanto, esta esperanza también es mayor o igual que 0. Si desarrollamos el cuadrado que está aquí y aplicamos las propiedades de la esperanza, obtenemos la siguiente desigualdad.
Como estamos suponiendo que este producto es estrictamente positivo, entonces la esperanza de y al cuadrado es estrictamente positiva. Por lo tanto, podemos dividirla en ambos lados de esta desigualdad y obtenemos la desigualdad deseada. Para el caso en el que la esperanza de x al cuadrado o de y al cuadrado es igual a 0, nota que la desigualdad se cumple trivialmente, pues si la esperanza de y que está elevado al cuadrado es igual a 0, entonces y es igual a 0 casi seguramente. Y esto significa que x por y es igual a 0 casi seguramente. Ahora ya podemos probar que el valor absoluto del coeficiente de correlación es menor o igual que 1. Escribimos la definición de la función de covarianza para las variables aleatorias x y utilizamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Notemos que esto es igual a la raíz de la varianza de x por la raíz de la varianza de y. Hemos llegado a la siguiente desigualdad, y como suponemos que estos valores son distintos de 0, entonces dividimos de ambos lados de la desigualdad por este término y obtenemos el resultado que estábamos buscando. Para la prueba de esta propiedad definiremos la función f de x igual a la esperanza de la variable aleatoria b menos x por la variable aleatoria u elevado al cuadrado, donde u es igual a x menos la esperanza de x y b es igual a y menos la esperanza de y. Desarrollaremos lo que está dentro de la esperanza y veremos qué es lo que obtenemos. Ahora pondremos la definición de b y u respectivamente en todos estos términos. Nota que esta es la definición de la varianza de y, de la covarianza de xy y de la varianza de x. Nota que la función propuesta es un polinomio de grado 2, donde la varianza de x es el coeficiente que acompaña a x cuadrada, menos 2 covarianza de xy, el coeficiente que acompaña a x, y la varianza de y, el coeficiente constante. El discriminante de este polinomio es 4 veces el cuadrado de la covarianza de x y y, menos 4 veces la varianza de x por la varianza de y. Por hipótesis, sabemos que el coeficiente de correlación en valor absoluto es igual a 1, lo que significa que la covarianza de x, y es igual a más menos la raíz de la varianza de x por la varianza de y. En otras palabras, esto significa que la covarianza al cuadrado de xy es igual a la varianza de x por la varianza de y. Por lo tanto, el discriminante es igual a 0. Lo anterior nos dice que esta función tiene solo una raíz de multiplicidad doble. Digamos que sea a su raíz. Entonces, f de a, que es igual a la esperanza de v menos a por u todo al cuadrado, es igual a 0. Que esta esperanza sea igual a 0 cuando esta variable aleatoria es positiva, significa que esta variable aleatoria es igual a 0 casi seguramente. Es decir, que la probabilidad de que b menos a por u sea igual a 0 es igual a 1. Por lo tanto, sustituyendo quién es b, quién es u y despejando, obtenemos el resultado deseado. Para la demostración de esta propiedad basta con hacer las cuentas y utilizar las propiedades de la función de covarianza. Veamos cómo. Aplicando las propiedades de la covarianza y de la varianza, esto es igual a por c por la covarianza de xy entre la raíz cuadrada de a cuadrada c cuadrada por la varianza de x y la varianza de y. Y esto a su vez es igual a por c entre el valor absoluto de a por c por la covarianza de xy.
Finalmente, la última propiedad del coeficiente de correlación es aquel que dice que si x y y son independientes, entonces este coeficiente es igual a 0. La prueba sale directamente ya que sabemos que si dos variables aleatorias son independientes, entonces su covarianza es igual a 0.